La voz de Heródoto, un podcast del grupo Herodotus. Bienvenidos a La voz de Heródoto, el espacio donde exploramos nuestra historia para entender el presente, defender la verdad y disfrutar del pasado. Soy Ignacio Arrechea y hoy quiero que viajes conmigo al norte de España de finales del siglo XIX, para que juntos conozcamos la figura de Sabino Arana, el fundador del nacionalismo vasco y del PNV, el Partido Nacionalista Vasco, así como el papel de su hermano Luis y el contexto que dio forma a su ideología. Sabino Arana nació en 1865 en la anteiglesia de Abando, hoy un barrio de Bilbao. Fue el menor de 8 hermanos, en una familia profundamente católica y carlista. Su padre, Santiago Arana, fue un empresario vinculado a la industria naval, pero también un activista carlista, lo que obligó a la familia a exiliarse en el País Vasco francés durante la última guerra carlista. Tras el regreso en 1876, con los fueros ya abolidos y una crisis económica golpeando al hogar, Sabino estudió con los jesuitas y más tarde se matriculó en Derecho y Filosofía en la Universidad de Barcelona. Pero sus verdaderos intereses estaban en otro sitio: la lengua vasca, la historia de Vizcaya y el sentimiento de pertenencia. Todo empezó en 1882, cuando Luis, en un viaje por la península, llevaba una insignia fuerista en la solapa. Un santanderino, al verla, le dijo algo que le dejó perplejo. Eso es lo que no entiendo. Si los vizcaínos sois españoles, ¿por qué queréis tener unos fueros que los demás no tienen? No servís en el ejército, no pagáis como los demás, no sois buenos españoles. Aquellas palabras hicieron mella en Luis. De vuelta a casa, se las contó a Sabino, que estaba convaleciente de tisis. Ambos llegaron a la misma conclusión: su patria no era España, era Vizcaya. A partir de entonces, Sabino rompió con el carlismo y comenzó a estudiar euskera con ayuda de un diccionario. Así nació su vocación política y su proyecto nacionalista. En 1892 publicó Vizcaya por su independencia, obra fundacional del nacionalismo vasco. En ella mezcló leyenda e historia para construir una identidad vasca heroica y milenaria, en constante lucha contra una supuesta opresión española. En este relato, los vizcaínos del pasado eran como él, dispuestos a morir antes que someterse. Sabino creó los principales símbolos del nacionalismo vasco: la ikurriña, el término euskadi y un santoral de nombres vascos. Su pensamiento, conocido como aranismo, se basaba en la raza vasca, la religión católica y la oposición a España. En su primer periódico, Vizcaitarra, escribió en 1893 antiliberal y antiespañol. Consideraba que sin independencia el País Vasco no podía ser verdaderamente católico. Durante la siguiente década, Arana desarrolló una intensa actividad política. Fundó el primer Batzoki, el PNV, en 1895. Escribió obras de teatro. Fue diputado provincial por Bilbao y lanzó varios periódicos y revistas. Su mensaje fue radical, esencialista, xenófobo y antimoderno, especialmente crítico con la industrialización y la inmigración que, según él, ponían en peligro la esencia vasca. Sin embargo, hacia 1898, tras la guerra de Cuba y Filipinas y su elección como diputado, comenzó a moderarse. Su nacionalismo pasó de ser puramente independentista a coquetear con la idea de una autonomía vasca dentro de España, influenciado por el ejemplo del catalanismo. Pero, ¿por qué tuvo éxito su mensaje? ¿Qué hizo que una parte del pueblo vasco lo apoyara? Para entenderlo, hay que mirar más allá de Sabino y fijarse en el contexto social de la época. Tras la derrota carlista, la abolición de los fueros y el avance del liberalismo centralista, muchos vascos, especialmente en zonas rurales y religiosas, vivieron todo aquello como una pérdida de identidad y un ataque a sus tradiciones. Al mismo tiempo, la industrialización de Vizcaya transformó radicalmente la sociedad, atrayendo a una gran cantidad de trabajadores de otras regiones de España. Bilbao crecía, el conflicto social aumentaba y con él se extendía también la sensación de desarraigo.
En ese contexto, el nacionalismo vasco ofrecía una respuesta simbólica y emocional, recuperar lo perdido, reafirmar la identidad vasca frente al cambio. El clero, clave en la educación, reforzó esta identidad vasco-católica, transmitiendo la idea de un pueblo elegido, fiel a Dios y traicionado por el liberalismo. El nacionalismo no nació de la nada, sino que heredó y reformuló muchas de las ideas del carlismo y el fuerismo, pero les dio una dirección nueva, la independencia. Así, el proyecto de Sabino Arana no solo fue el fruto de una visión personal, sino también la respuesta colectiva a una transformación social y profunda. En 1902, desde prisión, sorprendió a todos proponiendo la creación de la Liga de Vascos Españolista, un partido autonomista dentro de España. Aunque muchos vieron esto como una traición a su ideario, Arana nunca abandonó del todo su sueño independentista, como mostró en sus últimos escritos. En 1903, gravemente enfermo, publicó su obra Libe, un drama histórico con tintes legendarios sobre la independencia vasca. Ese mismo año murió con solo 38 años, en Pedernales. Su hermano Luis Arana se encargó de preservar su legado más radical, rechazando los últimos gestos de moderación. Sabino fue mitificado como el maestro, el mesías del nacionalismo vasco, y su figura fue sacralizada por el PNV durante gran parte del siglo XX. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado, en esta nueva píldora de La Voz de Heródoto. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte, compartirlo y seguir explorando con nosotros los rincones más fascinantes de la historia. Hasta la próxima y recuerda, la historia es la mejor maestra que tenemos y siempre tiene algo nuevo que enseñarnos. La Voz de Heródoto, un podcast del Grupo Herodotus. La Voz de Heródoto, un podcast del Grupo Herodotus.